En oportunidades, pues nos hemos dirigido al ente rector de esa actividad, que es la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, para formular denuncias, pues en casos donde se presenta competencia desleal o hay una evidente violación de las normas de seguridad o de las regulaciones panameñas y por ende de las normas de seguridad que se deben preservar en aeronáutica. Bueno, te puedo citar algunos casos. Hemos denunciado que algunas aerolíneas operan al aeropuerto de Tocumen utilizando mecánicos de su propia empresa o técnicos de su propia empresa que vienen a bordo de los aviones, llegan al aeropuerto de Tocumen y esas mismas personas son las que hacen las tareas de mantenimiento en territorio panameño. Esto no es ni siquiera parte de convenios internacionales, ni siquiera es un derecho que tengan las líneas aéreas extranjeras de hacerlo, sino que pues hay un incumplimiento no solamente de las leyes, de las regulaciones aeronáuticas, sino también de consideraciones de tipo migratorio y de seguridad. Por ejemplo, un caso de una de estas aerolíneas, en una oportunidad llegando a Panamá, tiene un impacto con un ave. Y eso está bien definido en las regulaciones, donde hay que hacer reportes especiales, notificar y hay que hacer una inspección estructural y reparaciones, pues acorde a la magnitud del daño. Pues estas personas vinieron, desarmaron la parte del avión dañada, la repararon con tape de aluminio, lo volvieron a cerrar y se fueron y no reportaron nada. Entonces, ese tipo de cosas ocurren porque no hay control de lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Tocumen, o no hay un control, hay un control en los últimos años, se ha relajado ese control. Tanto es así, por ejemplo, que la oficina que mantenía la AAC en el aeropuerto de Tocumen, donde se radicaban los inspectores técnicos aeronáuticos que verificaban pues la operación de las aeronaves en ese aeropuerto, la cerraron hace como 3, 4 años atrás, y aunque nos afirmaron a mediados del año pasado que la iban a reabrir, pues todavía esa oficina no está funcionando. Hemos observado y lo hemos denunciado, pues técnicos que tienen una licencia de la FAA y que no están respaldados por ningún taller, sino que simplemente son mecánicos y andan, por ejemplo, atienden una línea aérea X de la cual son empleados y en su tiempo libre entonces se dedican a atender otras aeronaves. Entonces, como entes privados, o sea, como una especie de freelance, ¿verdad? Y eso, pues, eso no está correcto porque todos los procesos y todos los procedimientos aeronáuticos tienen un sistema de control. Si esa persona que está atendiendo esas aeronaves pues no tiene ningún tipo de regulación, ni control, ni supervisión, ni revisión, ni verificación, ni capacidad de auditoría de parte de la Aeronáutica Civil de Panamá, ¿quién puede garantizar el tipo de mantenimiento que se le está haciendo a esas aeronaves en el territorio panameño? Eso es un caso, por ejemplo. Otro caso es el que le acabo de mencionar de las aerolíneas que están trayendo mecánicos a bordo de esos aviones para que le hagan su propio mantenimiento. Los únicos registros que quedan de esos mantenimientos que hacen en ese momento son los registros que van a bordo del avión. Y si ocurre algo, ¿qué registros van a quedar pendientes? A nosotros cuando nos audita un inspector aeronáutico de aviación civil de Panamá o de la Aeronáutica Civil de Panamá, nos pide los expedientes de cada avión y allí en los expedientes de cada servicio aparecen todos los registros de condiciones en las que estaba la aeronave, quién atendió la aeronave, quién firmó la aeronave, las piezas que se le colocaron, de qué características tenían, tarjetas de trazabilidad, en fin, toda una serie de cosas. Y eso cuesta dinero, porque mantener toda una infraestructura de ese tipo, pues cuesta dinero. Prepararse específicamente en esas denuncias que usted ha estado haciendo, ha denunciado también otros talleres
entiendo que hay unas regulaciones que ahorita dan unas licencias temporales para operar a varios talleres, Bueno, pero no significa que estén ilegales. bueno, no, yo no, o sea, nosotros no hemos cuestionado eso. En algún momento lo cuestionamos, porque no había ningún tipo de permiso, no había ningún tipo de autorización. Y hasta esa fecha, hasta ese momento, Aeronáutica Civil no emitía permisos temporales. O sea, la gente se sometía a un proceso de certificación y simplemente tenía que certificarse. Después lo cambiaron, bueno, muy bien, y nosotros pues no cuestionamos el que ellos estén dando esos permisos, puede ser a su criterio. Pero en el momento en que no disponían de ningún permiso, pues era una competencia desleal, porque si estás en territorio panameño, tú le puedes hacer mantenimiento a tus aeronaves. Como aerolínea, tú le puedes hacer mantenimiento a tus aeronaves. Pero si tú necesitas o quieres o deseas hacerle mantenimiento a aeronaves que pertenezcan a otras aerolíneas, entonces te tienes que someter o sea, prestar un servicio o vender un servicio tercero, te tienes que someter a un proceso de certificación. Eso es todo. Toda empresa que quiera hacer mantenimiento a aeronaves en el territorio panameño, sea el que sea, pues tiene que cumplir con las regulaciones aeronáuticas panameñas. O sea, ese es el principio de todo. Inclusive, si nosotros como taller panameño y taller FAA, el día de mañana nosotros decidimos no certificarnos más como taller panameño, sino certificarnos como FAA, mantener una certificación de la FAA que me cubre la mayoría de nuestros clientes, pues no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Yo no puedo renunciar a esa certificación porque yo primero tengo que ser controlado por el país donde está prestándose el servicio. Usted se imagina que la Autoridad Aeronáutica de Panamá tiene una responsabilidad, ¿verdad?, que se la da a las leyes y las regulaciones de controlar todo lo que está ocurriendo dentro del territorio nacional en materia de mantenimiento aeronáutico y de otras cosas, y operaciones, etcétera, etcétera. Pero en estos casos de mantenimiento, ellos tienen que saber qué es lo que está pasando. Y la única manera que la Autoridad Aeronáutica Panameña sepa lo que están haciendo los talleres es que los talleres sean certificados por la Autoridad Aeronáutica Panameña y ellos tengan el derecho de ir a los archivos y revisar lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y las certificaciones y las licencias de los mecánicos y los certificados médicos y toda esta serie de cosas. Yo no estoy diciendo que específicamente KLM no esté capacitado para hacerlo, no, todo lo contrario, yo considero que ellos están muy bien capacitados. Eso es una aerolínea ejemplar. Pero eso no creo que les dé derecho a poder evadir las regulaciones o las directrices de la Autoridad Aeronáutica panameña. Yo creo que es fundamental este tema de control de los servicios de mantenimiento que se le están haciendo a las aeronaves en el aeropuerto de Tocumen. Y ese no es el caso, por supuesto, de KLM, ni de ninguna otra línea aérea que hace mantenimiento de sus aeronaves. Me estoy refiriendo a las aerolíneas que traen estos técnicos a bordo y se ponen, y ellos hacen el mantenimiento de los aviones en Tocumen. Y eso no queda registrado en ningún lado, no es notificado de ninguna manera. Entonces, si esas aerolíneas quieren hacer eso, tienen que venir ante Aeronáutica Civil de Panamá y notificar pues esa condición y hacer todas las solicitudes y cumplir con todos los extremos que requiere la ley para que ellos lo puedan hacer. Bueno, quizás como lo hizo KLM, pues entonces ellos en ese momento podrán traer sus mecánicos a bordo o los dejarán aquí en Panamá y esos mecánicos por otro lado tendrán sus permisos migratorios, de visas y todo esto, y el aeropuerto de Tocumen tendrá pues la capacidad de acercársele a esa gente y decirle, bueno, usted está su certificado, aquí está su permiso. Yo creo que el principal desafío que nosotros enfrentamos es la transferencia de la tecnología. Nosotros necesitamos
que esas leyes no solamente, o esas regulaciones, no solamente se planteen el tema del regulatorio y el tema de control de las operaciones. Nosotros necesitamos que de alguna manera este tipo de situaciones permitan que los técnicos panameños calificados se puedan entrenar, se puedan preparar y puedan asumir responsabilidades sobre el mantenimiento de las aeronaves que vienen al país. Eso me parece a mí muy importante. Bueno, ya los temas de... El principal reto, todo rodea alrededor del cumplimiento y la fiscalización de que las normas se cumplan. Pues